La casa estaba vacía mucho antes de que él llegara. Cuando Samuel llegó a mi vida, yo ya llevaba años sintiéndome sola. No sola de verdad. No de esa soledad obvia de una mujer abandonada, sin nadie que la llame, sin nadie que la toque, sin nadie que la mire. La mía era peor. Era la soledad de una mujer casada. La soledad elegante. La silenciosa. La que se disfraza de rutina. La que se sienta a la mesa frente a un hombre que todavía es tu esposo en los papeles, pero ya no en la mirada. Tomás y yo seguíamos viviendo juntos, sí. Dormíamos en la misma habitación. Compartíamos cuentas, compromisos, cenas familiares, eventos, fotografías, saludos correctos y esa fachada impecable que tanto le gustaba sostener ante los demás. Pero hacía mucho tiempo que yo no me sentía acompañada. Convivíamos. Eso era todo. Él había dejado de preguntarme cómo estaba de verdad. Había dejado de notar cuando yo estaba triste. Había dejado incluso de hacer el esfuerzo de fingir interés por mis silencios. Con el tiempo, me acostumbré a ser una mujer bien presentada y emocionalmente invisible. Esa era la verdad. Por eso acepté alquilar el pequeño apartamento anexo del jardín. No tanto por el dinero. No lo necesitaba desesperadamente. Lo hice porque la casa era demasiado grande para dos personas que ya no sabían habitarla juntos. Necesitaba ruido. Movimiento. Otra presencia. Algo que rompiera la sensación de mausoleo pulcro en la que se había convertido mi matrimonio. Publicamos el anuncio y durante semanas vinieron personas de todo tipo. Estudiantes ruidosos. Una pareja joven con demasiadas preguntas. Un divorciado con ojos ansiosos. Una mujer que quería negociar hasta el último detalle. Ninguno me dio buena espina. Y entonces apareció él. Samuel. 75 años. Viudo, según dijo. Educado. De voz baja. Con una elegancia que no parecía actuada. Llevaba un abrigo gris oscuro, una bufanda perfectamente acomodada y una forma de sostenerse en silencio que llenaba el espacio sin invadirlo. Cuando me miró por primera vez, no sentí deseo. Sentí descanso. Y eso, aunque no lo entendí entonces, fue el principio de todo. Él no entró haciendo ruido. Samuel no intentó impresionarme. Y quizá por eso me impresionó. No coqueteó. No sonrió de más. No usó esa falsa amabilidad exagerada que tantos hombres usan cuando quieren ganarse rápido la simpatía de una mujer. Solo observó el lugar con atención, hizo preguntas sencillas y luego se quedó quieto en la pequeña sala del anexo, mirando la ventana que daba al jardín. Aquí entra una luz muy triste por las tardes, dijo. La frase me desconcertó. No por poética. Por precisa. Porque era verdad. Yo misma había pensado muchas veces que esa luz del final del día volvía a la casa más hermosa, y más vacía. ¿Eso le molesta? Le pregunté. Me miró con una leve sonrisa. No. Las cosas tristes suelen ser las más honestas. No sé por qué esa frase se me quedó tan adentro. Tal vez porque yo llevaba demasiado tiempo viviendo entre cosas correctas pero deshonestas. Mi esposo llegó justo cuando estábamos terminando la visita. Ni siquiera sabía que yo estaba mostrando el apartamento esa tarde. Entró a la casa con el teléfono en la mano, hablando con alguien de trabajo, y cuando por fin levantó la mirada, me encontró junto a Samuel en el patio. Los presentó. Tomás fue educado, sí. Frío también. Lo vi evaluar a Samuel de arriba abajo con ese gesto suyo, seco, territorial, como si todo lo que entraba en su casa tuviera que pasar primero por su aprobación invisible. Samuel, en cambio, no se alteró. Le estrechó la mano con calma. Lo miró a los ojos. Y durante ese breve segundo noté algo raro entre ambos. No hostilidad abierta. Algo más sutil. Como si Samuel hubiese entendido en un instante el tipo de hombre que era mi esposo.
Y como si Tomás, sin saber por qué, hubiera sentido que ese anciano no era tan inofensivo como parecía. Acepté alquilarle el lugar esa misma noche. Tomás no estuvo de acuerdo. Es demasiado mayor, me dijo. Precisamente por eso me parece tranquilo, respondí. Él me miró con ese fastidio contenido que siempre usaba cuando yo tomaba una decisión sin pedirle permiso. No me gusta meter extraños en la propiedad. No le respondí de inmediato. Porque lo que en verdad quise decirle fue esto. Hace años que vivo con un extraño, Tomás. Pero me callé. Como tantas otras veces. La primera noche que lo escuché tocar el piano. Samuel se instaló 2 días después. Trajo pocas cosas. 2 maletas de cuero antiguo, una caja de libros, un portatrajes y algo que no esperaba, un pequeño teclado eléctrico plegable, elegante, discreto. La primera semana apenas nos cruzamos. Un saludo por la mañana. Una cortesía en el jardín. Alguna conversación breve sobre la lluvia, las plantas o el estado de una tubería vieja. Pero a diferencia de Tomás, Samuel sabía mirar mientras hablaba. No de manera incómoda. No invasiva. Miraba como escucha a una persona que todavía cree que lo que tienes delante merece atención. Y eso, en una mujer que lleva años sintiéndose invisible, tiene un efecto más fuerte del que cualquiera imagina. La primera noche que escuché el piano eran casi las 11. Tomás estaba de viaje. Otra vez. Yo me había servido una copa de vino y estaba intentando leer en la sala cuando empezaron a llegar las notas desde el anexo. No eran fuertes. Eran suaves, casi tímidas. Pero cada una parecía caer justo en la parte de mí que más cansada estaba. No reconocí la melodía. Solo supe que era triste. Bella. Lenta. Y profundamente sola. Salí al jardín con la copa todavía en la mano. La luz del anexo estaba encendida y la cortina apenas dejaba ver la silueta de Samuel sentado frente al teclado. No estaba haciendo un espectáculo. Estaba acompañándose. Esa imagen me partió de una forma extraña. Tal vez porque me vi reflejada en ella. Un ser humano elegante, correcto, perfectamente entero por fuera, sosteniéndose a sí mismo en silencio para no derrumbarse del todo. No toqué la puerta. No interrumpí. Solo me quedé unos segundos en la oscuridad del jardín, escuchando. Y en algún momento él dejó de tocar. No se giró enseguida. Pero habló. «Puede pasar, Elena». Ya sabía que estaba ahí. Sentí un calor absurdo en la cara. No entré. Solo me acerqué un poco más. No quería interrumpir. Entonces no lo hizo. Hubo un silencio corto. Luego añadió. Hay personas que entran a una habitación sin abrir la puerta. Solo porque la tristeza las reconoce. Esa frase me dejó quieta. Todavía no era peligrosa. Pero ya era íntima. Él veía cosas que Tomás ya no veía. Después de aquella noche empezamos a hablar más. Nada escandaloso. Café por la mañana. Conversaciones breves en el patio. Comentarios pequeños sobre libros, música, el clima, el ruido de la ciudad, la forma en que las hojas caían en el jardín. Pero Samuel tenía una cualidad extraña. No hablaba por hablar. Cada frase parecía elegida con cuidado, como si él supiera que las palabras correctas pueden tocar lugares que llevan años dormidos. Una tarde me vio acomodando unas flores secas en un jarrón del comedor y dijo: «Usted siempre arregla cosas que ya estaban bellas, solo que cansadas». Le sonreí por educación, pero la frase me golpeó más de lo que debió. Porque en el fondo sentí que no estaba hablando del jarrón. Otro día me preguntó si yo pintaba. Le dije que no. «Entonces escribe», respondió. «¿Por qué cree eso?». Me sostuvo la mirada un segundo más. Porque sus silencios parecen demasiado bien redactados.
Yo llevaba años casada con un hombre que apenas notaba si me había cortado el cabello. Y de pronto tenía enfrente a otro que parecía leerme entre líneas sin esfuerzo. No era deseo todavía. No de la forma obvia. Era algo más hondo y por eso más peligroso. Reconocimiento. Esa tarde Tomás llegó temprano y nos encontró hablando en la terraza pequeña del jardín. Samuel tomaba té. Yo tenía una manta sobre las piernas porque el aire se había puesto frío. No estábamos haciendo nada malo. Ni remotamente. Pero la expresión de mi esposo cambió al vernos. No con celos visibles. Con molestia. Esa noche, mientras se abotonaba la camisa frente al espejo, dijo sin mirarme: «Te estás encariñando demasiado con el anciano». La frase me ofendió. No por Samuel. Por el tono. Porque en su boca todo vínculo que no controlara sonaba sospechoso. «Estoy siendo amable», le respondí. Tomás soltó una risa seca. «Las mujeres como tú nunca son solo amables cuando empiezan a sentirse vistas». Me giré despacio. Lo miré. Y durante un segundo sentí algo feo, muy feo. No solo me estaba acosando. También me estaba describiendo. Porque tenía razón en algo que yo todavía no me atrevía a admitir. Samuel me estaba viendo. Y mi esposo llevaba demasiado tiempo sin hacerlo. La historia de su esposa y la mía. Una noche de lluvia se fue la luz por casi toda la casa. Tomás estaba fuera, en una cena de negocios. Samuel salió al pasillo del anexo con una linterna pequeña y me ayudó a revisar los fusibles del patio. No logró arreglar nada, pero terminamos sentados bajo el techo de la galería, oyendo la lluvia golpear las hojas. Fue la primera vez que me habló de su esposa. Se llamaba Clara. Habían estado casados 43 años. No habló de ella con sentimentalismo exagerado. No la convirtió en santa. No me vendió una historia perfecta. Habló con verdad. De las costumbres compartidas. De los años buenos y de los años difíciles. De cómo la enfermedad no solo se llevó el cuerpo de Clara, sino también la música, el humor, las pequeñas rutinas que hacían que una casa se sintiera viva. La gente cree que lo peor de perder a alguien es el vacío, me dijo. No. Lo peor es cuando la casa todavía conserva su forma, pero ya no responde igual al corazón. Tuve que bajar la mirada. Porque en ese instante sentí que hablábamos de cosas distintas, y, sin embargo, del mismo dolor. Él por la ausencia. Yo por la permanencia vacía. No sé cómo pasó, pero terminé hablándole de Tomás. No de forma vulgar. No conté intimidades. No me victimicé. Solo dije la verdad. Que llevaba tiempo sintiéndome sola dentro de mi propio matrimonio. Que ya no sabía si seguía amando a mi esposo o solo había aprendido a moverme dentro de su distancia. Que me daba vergüenza admitir cuánta hambre emocional podía tener una mujer que parecía tenerlo todo. Samuel no me interrumpió ni una sola vez. Y cuando terminé, dijo algo que me dejó sin aire. No hay nada más triste que una mujer hermosa acostumbrándose a vivir sin ternura. Sentí el cuerpo entero caliente. No porque fuera una frase obscena. Porque era demasiado exacta. Y porque me la estaba diciendo un hombre que no tenía derecho a tocar esa herida con tanta suavidad. La primera vez que me asusté de mí misma. Después de aquella conversación no pude dormir. No porque hubiera pasado algo concreto. Precisamente por eso. Porque no había pasado nada que el mundo pudiera señalar, condenar o nombrar con claridad. Y, aún así, yo ya sentía que algo dentro de mí había cambiado. Empecé a notar detalles vergonzosos. La forma en que me arreglaba un poco más antes de salir al jardín. La forma en que me detenía un segundo extra al elegir el labial, aún sabiendo que nadie debía importar tanto. La forma en que reconocía sus pasos en el patio sin necesidad de asomarme. Eso me dio miedo. No por moralidad barata. Por lucidez.
porque entendí que no me estaba enamorando como una adolescente tonta. Me estaba despertando como una mujer que llevaba demasiado tiempo dormida. Y eso era más peligroso. Una mañana lo vi leyendo en el jardín. Llevaba una camisa blanca remangada y los lentes apenas resbalados sobre la nariz. La luz del amanecer le daba en el cabello plateado y por un segundo pensé algo que me llenó de culpa inmediata. Nunca había visto a un hombre envejecer con tanta belleza. Aparté la mirada enseguida. Pero el daño ya estaba hecho. Hay pensamientos que, una vez aparecen, ya no vuelven a meterse donde estaban. Ese mismo día Tomás me llamó desde el trabajo solo para preguntarme si Samuel seguía usando el garaje lateral, si ya había pagado el siguiente mes y si no me parecía demasiado cómodo dentro de la propiedad. No me preguntó cómo estaba yo, ni qué estaba haciendo, ni si había dormido bien. Colgó y me quedé mirando el teléfono con una tristeza agria. Mi esposo seguía preocupado por el orden, el dinero, el control. Samuel, en cambio, me preguntaba si había desayunado. Y una mujer puede perdonar muchas cosas. Pero la ternura mal ubicada, esa es la más difícil. La llave del estudio. La casa tenía una habitación que Tomás casi nunca usaba. El estudio. Estaba al fondo del corredor principal, con una puerta alta de madera y un escritorio antiguo dentro. Allí guardaba documentos, algunas botellas, fotografías viejas y esa imagen de hombre ordenado y serio que tanto le gustaba sostener. Una tarde, mientras él estaba fuera y yo buscaba unas velas por un apagón repentino, vi algo sobre el escritorio que no debía haber visto. Una llave pequeña, dorada, delgada, con una etiqueta antigua escrita a mano. Cuarto azul. No conocía ningún cuarto azul en la casa. La tomé. No porque ya estuviera espiando, sino porque en esa casa todo parecía esconder una capa más debajo de la anterior. Busqué primero en la planta baja, luego arriba. Nada. Fue Samuel quien la reconoció al verla en mi mano más tarde, sin saber qué era. Su expresión cambió apenas. Ese cuarto estaba junto a la habitación vieja del fondo, dijo. Antes lo usaban para guardar retratos. Antes, hace muchos años, lo clausuraron. ¿Quién? Samuel hizo una pausa demasiado larga. El esposo de tu suegra, si mal no recuerdo. En ese momento sentí esa punzada conocida, la sensación de que aquella familia llevaba generaciones cerrando puertas con la esperanza de que nadie volviera a preguntar. Esa noche esperé a que Tomás se durmiera y subí sola al pasillo del segundo piso con la llave en la mano. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que, desde que Samuel había entrado a mi vida, ya no podía seguir soportando las habitaciones cerradas, ni las del corazón, ni las de la casa. El cuarto azul. El cuarto azul estaba oculto tras un panel lateral del pasillo. No una puerta normal. Un panel. Como si alguien hubiera querido que con el tiempo se confundiera con la pared. La llave entró con dificultad. Cuando abrí, un olor seco a tela, polvo y perfume viejo me golpeó de inmediato. Encendí la linterna del celular. La habitación era pequeña, elegante, detenida. Había retratos tapados con sábanas blancas. Una chaise longue antigua. Una lámpara rota. Y en una pared, descubierto, un cuadro inmenso de Ofelia cuando era joven. Estaba deslumbrante. Vestido oscuro. Cuello largo. Mirada imponente. Pero no estaba sola en el retrato. A su lado había un hombre y una niña. No era Adrián. No era ninguna foto que yo hubiera visto en la casa. Era una niña de unos 8 o 9 años, rubia clara, mirada seria, mano apoyada sobre la falda de Ofelia. Sentí un vacío en el estómago. Tomé la linterna con más fuerza. En la esquina inferior del cuadro había una placa vieja. Ofelia, Ernesto y Alma. Alma. Nunca había escuchado ese nombre.
Jamás. No en boca de Tomás. No en conversaciones familiares. No en ningún álbum. Una niña desaparecida de la historia. Otra más. Y entonces entendí que el secreto de esa familia no empezaba con Elena. Venía de mucho antes. Samuel sabía más de lo que decía. A la mañana siguiente busqué a Samuel. No para coquetear. No para refugiarme. Lo busqué porque en toda esa casa era la única persona cuya presencia ya no me parecía una mentira. Lo encontré en el jardín, podando una planta seca con una paciencia casi tierna. Le conté lo del retrato. Lo de Alma. Lo del cuarto oculto. No se sorprendió tanto como esperaba. Solo bajó las tijeras y me miró largamente. Entonces ya llegaste al centro, dijo. La frase me erizó la piel. ¿Tú sabías de Alma? Asintió apenas. No todo. Lo suficiente para entender que en esa casa hay historias que nadie enterró bien. Me acerqué. Samuel, dime la verdad. Él dejó las tijeras sobre la mesa de hierro del jardín y tardó demasiado en hablar. Alma no era hija de Ofelia con su esposo, dijo al fin. Era hija de ella, antes de ese matrimonio. Sentí el aire quebrarse dentro de mí. ¿Y qué pasó con ella? Samuel tragó saliva. Desapareció de la casa cuando era niña. Me quedé quieta. ¿Y murió? No oficialmente. ¿Y Ofelia? Samuel bajó la mirada. Ofelia aprendió hace mucho tiempo que en ciertas familias las mujeres sobreviven callando, hasta que ya no pueden más. Lo miré y, por un instante, entendí algo que me dio todavía más miedo que el secreto mismo. Samuel no solo me estaba acompañando. Me estaba guiando. Como si supiera desde el principio que, tarde o temprano, yo iba a llegar justo ahí. La verdad detrás de Samuel. Aquella tarde me atreví a hacer la pregunta que llevaba días evitando. ¿Cómo sabes todo esto? Samuel se quedó en silencio. El viento movió apenas las hojas del jardín. La casa, detrás de nosotros, parecía escuchar. Porque yo conocí a Alma, dijo al fin. Sentí un golpe brutal en el pecho. ¿Qué? Me miró con una tristeza serena, antigua. Yo fui el chofer de la familia hace muchos años. Después me convertí en administrador temporal de una propiedad que tenían fuera de la ciudad. Y antes de todo eso, fui el único hombre al que Ofelia le pidió ayuda de verdad. No podía respirar bien. ¿Tú ayudaste a ocultar lo de Alma? Negó. Intenté ayudar a salvarla. Entonces me contó la historia más desgarradora de todas. Ofelia se enamoró muy joven de un hombre que no pertenecía a su clase social. Quedó embarazada. La obligaron a casarse con Ernesto, un hombre violento, refinado hacia afuera y cruel en privado. Alma creció dentro de esa casa como un error que nadie debía nombrar demasiado. Una noche, después de una pelea, la niña desapareció. Oficialmente fue enviada con parientes. En realidad, nadie volvió a verla. Ofelia nunca dejó de buscarla. Y Samuel, entonces joven, fue quien la ayudó en secreto durante años. Lo miré sin saber qué decir. Toda la tensión, toda la calma, toda esa forma extraña que él tenía de entrar en mis silencios, ahora se volvía todavía más compleja. No era solo un anciano elegante. Era un hombre que llevaba décadas viviendo alrededor de la herida central de esa familia. Tomás me siguió. No debí confiar en que todavía tenía tiempo. Aquella noche, cuando subí a mi habitación, encontré a Tomás sentado en la oscuridad. No había encendido la lámpara. Solo estaba ahí, esperándome. La penumbra le marcaba el rostro de una forma dura, casi extraña. ¿Te divertiste en el jardín?, preguntó. No respondí de inmediato. Él se puso de pie. Hace días que te observo, dijo. Tu forma de mirarlo.
Tu forma de escucharlo. Tu forma de bajar la voz cuando hablas con él. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No sabes de lo que hablas. Soltó una sonrisa sin humor. No. Sé exactamente de lo que hablo. Siempre fue igual en esta familia. Las mujeres creen que están descubriendo ternura cuando en realidad solo están buscando una salida. La frase me dejó helada. No por los celos. Por la frase siempre fue igual. Como si ya supiera demasiado. Como si ya conociera el patrón. Como si Elena, y quizá otras, también hubieran intentado escapar por la misma grieta. ¿Qué pasó con Elena? Le pregunté. Su cara cambió. Te dije que la dejaras fuera. ¿Qué pasó con Alma? Ese nombre lo descompuso de verdad. Se acercó demasiado. No vuelvas a decir ese nombre. Y ahí lo vi. Completo. No al marido distante. No al hombre correcto. Vi la misma oscuridad refinada que, según Samuel, había arruinado a generaciones enteras dentro de esa casa. La caída de la casa. Todo estalló al día siguiente. No con gritos al principio. Con documentos. Ofelia me mandó llamar a la biblioteca. Samuel ya estaba allí. Sobre la mesa había una carpeta gruesa, fotografías antiguas, cartas, registros de propiedades y una copia de una denuncia nunca presentada. Tomás entró después. Nos vio a los tres. Entendió de inmediato. Así que ya te puso a elegir bando, dijo, mirando a su madre. Ofelia no se inmutó. No. Esta vez elegimos la verdad. La conversación que siguió fue como ver una casa vieja agrietarse desde adentro. Ofelia confesó que llevaba décadas encubriendo, investigando y temiendo al mismo tiempo. Confesó que Samuel había sido el único testigo leal que no se vendió a la comodidad del apellido. Confesó también que Elena no huyó sola, la ayudaron a escapar igual que quisieron ayudar a Alma, pero con Alma llegaron demasiado tarde. Tomás perdió la compostura. Negó. Se burló. Intentó convertir todo en el delirio de una madre anciana. Pero entonces Samuel puso sobre la mesa una carta antigua y una grabación. La carta era de Elena. La grabación era la voz de Ernesto, el patriarca muerto, hablando de corregir a las mujeres de la casa antes de que se vuelvan ingobernables. Y en ese instante entendí algo espantoso. Tomás no había inventado su crueldad. La había heredado. Pulido. Modernizado. Cuando se dio cuenta de que yo ya no estaba de su lado, me miró con un odio frío que jamás voy a olvidar. Tú también ibas a aprender, dijo. No pude hablar. No hizo falta. Porque con esa frase lo confesó todo. Lo que Samuel derribó en mí. Después de aquello me fui. No esa misma hora. No con una escena melodramática. Me fui con esa clase de claridad que solo dejan las verdades que ya no pueden volver a cerrarse. Tomás intentó buscarme después. No demasiado. Supongo que una vez que entendió que la casa ya no protegía su versión de la historia, perdió parte de ese poder que tanto lo sostenía. Ofelia desapareció unas semanas de la ciudad. Samuel se quedó un tiempo más, cerrando papeles, arreglando asuntos, poniendo fin a años de sombras. Yo me mudé a un apartamento pequeño, luminoso, absurdamente silencioso. Y durante días no supe qué hacer con lo que sentía. Porque lo más difícil de toda esta historia no fue descubrir la monstruosidad de una familia. Fue reconocer que, en medio de ese derrumbe, un hombre de 75 años había entrado en mi vida no para poseerme, ni para seducirme de forma vulgar, ni para salvarme como un héroe ridículo, sino para recordarme que todavía estaba viva. Samuel no me tocó de manera indebida. No me prometió nada imposible. No me pidió nada. Pero en silencio hizo algo más peligroso y más hermoso. Derribó la costumbre de mi resignación. Me hizo recordar que una mujer no debe conformarse con ser decorado en su propia vida.
que la ternura sigue importando. Que ser vista importa. Que la delicadeza, cuando es real, puede levantar de la ruina a alguien que llevaba años aguantándose de pie solo por orgullo. Eso fue lo que me hizo. Y por eso, aunque sé que esta historia está llena de zonas turbias, de culpa, de misterio y de heridas, también sé que Samuel no vino a arruinarme. Vino a mostrarme lo que ya no podía seguir negando. El final que no fue un final. Volví a ver a Samuel 3 meses después. No en la casa. No en secreto. No de noche. Nos encontramos en una cafetería antigua del centro. Yo llegué antes. Él llegó con su elegancia intacta, bastón discreto, abrigo gris y esa mirada limpia que nunca intentó poseerme. Nos sentamos. Hablamos de cosas pequeñas al principio. Del clima. De la ciudad. De lo cansado que puede sentirse el mundo cuando una por fin deja de mentirse. Luego hubo un silencio. Uno largo. Suave. Sin violencia. Y entonces Samuel me dijo algo que todavía guardo como si me lo hubiera dicho ayer. No fui yo quien derribó las paredes de su corazón, Elena. Las paredes ya estaban cansadas de seguir en pie. No lloré. Pero sentí que algo dentro de mí se rendía por fin. No a él. A la verdad. A la verdad de que yo merecía otra vida. Otra forma de amor. Otra manera de respirar. No sé si lo amé. Tal vez sí, de una forma que no se parece a las historias fáciles. Lo que sí sé es que jamás volví a mirar mi soledad de la misma manera. Porque a veces el amor no llega para quedarse. A veces llega para despertarte. Y eso, mi bros, también puede cambiarte la vida para siempre. Si esta historia te atrapó, suscríbete a Voces de la Traición para seguir escuchando historias intensas de amor prohibido, secretos familiares, intriga y emociones que cambian destinos. Dale like al video para apoyar el canal. Y déjame en los comentarios. ¿Tú crees que Samuel llegó para amar a Elena o para despertarla de la vida que estaba soportando? Porque a veces la verdadera traición no es una infidelidad. A veces es vivir tantos años sin ternura, que una sola presencia amable basta para derribar todo lo que creía seguro.